Lo que no tengo acceso no puedo ver el chat, si alguno de los chicos por ahí hace alguna pregunta, porque por ahí no tiene micrófono o algo así, usted me avisa y entonces respondemos la pregunta, porque si no, yo puedo sin ver lo que los chicos por ahí ponen en el chat. Perfecto. ¿Sí? Claro, profe, ¿sabe por qué? Porque Ale me reclamó que no le hice ni una pregunta. Pero yo le pasé la pregunta. Y yo le había dicho que me escribí como 3 preguntas. Justo era sobre inventario, ¿viste? Que yo te había dicho y vos justo respondiste sin que te da. Sí, le dije que no se sacó de mí, que yo le comenté. Claro, podía hablar, pero encontró la manera. La idea es que justamente participen, digamos, y pregunten. Lo mismo si por ahí no me escuchan, no sé, si se corta la pantalla, me avisan, y retomamos un poquito más atrás, no hay problema. Sí. Ahora miramos bien. Bien. Ya no te pongo. Un poco. Bueno, chicos, ¿arrancamos la segunda parte? ¿Están viendo la presentación que les estoy compartiendo? Sí, estamos viendo. Sí. Bien, bien. Bueno, vamos a arrancar la segunda parte primero para ponernos en contexto un poquito. ¿Sí? Hacemos un resumen de lo que vimos en la clase pasada, que era en realidad lo que vimos en la clase pasada por ahí eran las necesidades nuevos desafíos que se nos presentó a nosotros en Sensei, allá por el año 2007, cuando la empresa enfrentó, digamos, encaró un proyecto de crecimiento y desarrollo de la empresa. ¿Sí? Se nos presentaron nuevos desafíos, principalmente en el área logística, que hasta ese momento era un área de servicio muy chiquitita y que necesitaba reestructurarse o reinventarse para acompañar ese crecimiento que la empresa pretendía obtener, digamos, ¿no? Después lo que vimos fue las distintas estrategias para resolver los desafíos que tomó Sensei, en base a las posibilidades que había. Si ustedes se acuerdan, digamos, la casa central de Sensei en ese momento estaba en Paso de los Libres, el depósito central también, y desde ese lugar había que empezar a reestructurar la empresa y a darle mayor vuelo en la parte logística principalmente, para que acompañe el desafío y los objetivos de la parte comercial. Después también lo que vimos fue, una vez que se resolvieron distintas estrategias que se iban a seguir o aplicar para el crecimiento de la empresa, ¿no? Vimos la serie de inversiones que la empresa tuvo que hacer para posibilitar que este desafío, digamos, tenga lugar en relación al crecimiento y expansión geográfica de la empresa, ¿no? Se construyó un depósito central, se le proveyó de infraestructura acorde, digamos, a esa nueva estructura. Se cambiaron los sistemas o se inventó o se creó, digamos, un sistema informático nuevo específico para la gestión logística. Se compraron nuevos camiones, ¿sí?, de mayor capacidad y con un formato específico para el tipo de mercadería que se iba a transportar. Y también en relación al recurso humano, capital humano, se incorporó más gente y se le dio capacitación a la gente que iba a tener que empezar a cambiar un poco la forma de hacer las cosas. Y por último, lo que vimos fueron los nuevos procesos que se aplicaron en este nuevo esquema o nuestra nueva estructura, ¿sí? De recepción, de almacenamiento y de despacho de la mercadería desde el depósito central, ¿sí? Eso es lo que más o menos vimos la clase pasada, en resumen. Fuimos viendo imágenes y todo lo demás, y ahora lo que vamos a ver es la segunda parte, ¿sí?, que es básicamente lo que vamos a ver hoy, es la gestión de stock y el abastecimiento de mercaderías a sucursales. O sea, lo que habíamos visto en la clase pasada era un poco lo que pasaba en el depósito central de Sensei, y acá lo que vamos a ver ya es un poco lo que pasa, digamos, o sea, un poco puertas afuera del depósito, ¿sí? Más volcado a la parte de la sucursal, que es lo que cambió en la sucursal a partir de esa nueva etapa de reestructuración del depósito central, ¿sí? Y después, por último, vamos a ver la revisión de las estrategias aplicadas y las oportunidades de mejora. Lo bueno que tiene el área logística, como muchas otras profesiones,
Entonces, en ese sentido, ya de cara a la sucursal, lo que se hizo es, la sucursal hasta ese momento no gestionaba, había una persona que era básicamente el puesto de esa persona era maestranza, hacía, digamos, los mandados de cualquier maestranza, ir al banco, visitar clientes, hacer la limpieza del salón, acomodar la mercadería en la góndola, tipo un repositor de supermercado, hacía un poco ese trabajo, y le tocaba por ahí como tarea adicional o parte de su tarea estaba el de recibir el camión, ¿sí? Descargar la mercadería y guardarla en el depósito. Esa era básicamente la tarea de logística o de stock que se hacía en la sucursal hasta ese momento. A partir de este cambio que se iba a producir en el depósito central, tuvimos que a ese colaborador de maestranza también empezar a enseñarle nuevas herramientas y nuevas formas de no solo ver el stock, sino también a gestionarlo, ¿sí? Y es para eso que se le empieza a dar capacitación en el sentido de analizar la rotación de stock y las necesidades de abastecimiento. Porque hasta ese momento la gestión de stock solo se supeditaba a evitar que en la sucursal falten cocinas, por ejemplo, que no queden sin heladeras, que no queden sin televisores, que no le falten colchones. Y eso básicamente se llevaba más que nada por un control de vista. O sea, cuando veía que en el depósito me bajaba la cantidad de heladeras o que tenía muy pocas unidades de colchones y de lavarropas, por ejemplo, se hacía un pedido de abastecimiento, casi que en cualquier momento de la semana o en cualquier momento del día, si se quiere, ¿sí? Como queríamos cambiar eso y profesionalizar un poco el área, se le empezó a mostrar cómo administrar eso de forma más eficiente, no solo a través de una cuestión visual, sino también a empezar a llevar registros de ese trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué es la rotación de stock? Fue lo que la mayoría preguntó en ese momento, que no tenían bien conocimiento de qué era la rotación de stock. La rotación de stock en sí es la cantidad de veces que yo vendo un determinado producto o que un determinado producto rota en mi stock, es decir, que ingresa a mi stock y que sale. Cuanto más veces en el periodo de una semana, de un mes, ese producto ingresa y sale de mi depósito, significa que ese producto tiene una mayor rotación. Si yo recibo una heladera y la tengo en mi depósito por 3 meses, por ejemplo, ese producto tiene baja rotación. Significa que no es un producto, digamos, de alto intercambio. Entonces yo tengo que poder detectar cuáles son los principales productos que tienen una alta rotación en mi stock, cuáles son los que se van más rápido en mi stock a través de la venta, y sobre eso tengo que hacer un aprovisionamiento lo más eficiente posible, porque si yo calculo mal la cantidad de cocinas que necesito durante un mes, puede ser que a mitad de mes me quede sin cocinas, y eso significaría que voy a perder ventas. Pérdidas faltantes. Exactamente, pérdidas, exactamente, ¿sí? Aparte, como se iba a incrementar la cantidad de sucursales, porque había un plan de expansión de sucursales, lo cierto es que el stock con el cual iban a contar esas sucursales iba a ser cada vez más chico, porque no había posibilidad o no había billetera, básicamente, de tener los depósitos cada vez más llenos en más sucursales, porque significaría que yo estaría agrandando mi estructura de la empresa, pero también estaría agrandando mi stock en los depósitos. Y tener demasiada mercadería en los depósitos significa que hay mucha plata que está parada y que no rota. ¿Se entiende? Entonces lo que buscábamos con esto es que la sucursal empiece a administrar la rotación de su stock y que se quede con el mínimo stock disponible. Y lo que queríamos desde logística es asegurarle el abastecimiento. Hasta ese momento el camión iba de vez en cuando, cada 10 días, cada 15 días, cada que la sucursal necesitaba y cada que se podía se mandaba el camión. A partir de este cambio, lo que le aseguramos a la sucursal es, mirá, vamos a hacer una agenda de pedidos y entregas y te vamos a asegurar de que el camión de logística va a estar 2 veces a la semana en la sucursal. En determinado, por ejemplo, va a estar llegándote todos los días lunes
y los días jueves de cada semana te llega el camión y te lleva a la reposición de mercadería. Con lo cual, lo que buscábamos era lo siguiente, que la mayor concentración de stock la tuviéramos en el depósito central, ¿sí? Y que la sucursal solo tenga el stock necesario. Que el depósito está en Paso de los Libres, ¿no? Exactamente, en ese momento el depósito central estaba en Paso de los Libres. Lo que buscábamos era que la mayor concentración de mercadería esté en ese depósito y que la sucursal o las sucursales solo tengan la mercadería suficiente como para soportar la venta entre un camión y el otro. ¿Se entiende? Entonces, para saber la rotación de stock, ¿sí? Lo que empezamos a mirar, ¿qué podría ser, digamos, lo que empezamos a mirar para saber la rotación de stock? ¿Qué datos necesito comparar contra la cantidad de pedidos? ¿Puede ser la cantidad de pedidos que voy teniendo en una semana, por ejemplo? Exactamente, la cantidad de ventas que tiene ese artículo en una semana. Entonces, si yo sé que en una semana vendo 4 cocinas, por así decirlo, ¿sí? Y si tengo el camión que viene 2 veces a la semana, no es necesario que el camión en una sola vez me traiga 8 cocinas, porque yo estoy vendiendo 4 en la semana. Por ahí hay algunas semanas que puedo vender 5, puedo vender 3, pero es muy difícil que duplique la venta en una semana, excepto que haya una campaña publicitaria, alguna promoción y demás. Pero en términos generales, el promedio es, si yo venía vendiendo 4 cocinas por semana y el camión viene 2 veces a la semana, es suficiente con que en cada visita del camión me traiga 3 cocinas, por ejemplo. Yo iba a recibir en la semana 6 cocinas, estaba vendiendo 4, por lo cual me iba a quedar con 2 cocinas de repuesto, por así decirlo. Ese era un poco el ejercicio que empezamos a mirar cuántas ventas tenía durante la semana y a acostumbrar a que la sucursal pida lo suficiente como para tener mercadería entre un camión y el otro. Que no se estoquee demasiado, que no pida 10 cocinas, porque la realidad es que si le mandamos las 10 cocinas y vendía 4 por semana, me iban a quedar 6 cocinas en el depósito. 6 cocinas que por ahí me iban a faltar en otra sucursal. Entonces, por eso empezamos a trabajar con las sucursales en poder administrar esas cantidades y tratar de que las sucursales tengan el menor stock posible. Con lo cual, el excedente de toda esa mercadería me quedaría en el depósito central. Y estando en el depósito central y estando los camiones viajando 2 veces a la semana a cada sucursal, eso posibilitaría a que si alguna sucursal por algún evento eventual, por así decirlo, valga la redundancia, vendía más del stock habitual, le podíamos mandar rápidamente un stock de soporte. ¿Lo entienden? ¿Lo ven un poco el ejercicio que buscábamos hacer? ¿Les queda alguna idea? ¿Sí? No está... Lo que buscábamos con eso era que el stock de la sucursal sea el mínimo indispensable para poder sostener la venta entre un camión y el otro. O sea, creo que lo que buscábamos es que la sucursal opere básicamente con 2 días de stock. Porque al tercer día ya venía el camión con la reposición de lo que había vendido. ¿Sí? Y de esa forma, todo el stock excedente que yo tenía en la sucursal lo fui administrando en el depósito central, con lo cual el control para nosotros en relación a lo que teníamos que comprar de proveedores y a lo que se estaba consumiendo por venta aumentó muchísimo la información, digamos, el nivel de veracidad de la información. Y con eso logramos que las sucursales también empiecen a tomar en cuenta como una parte de la venta el stock que tenían en el depósito. Porque hasta ese momento la política que llevaba la sucursal era pido la mayor cantidad de cocinas posible para no quedarme sin. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Había un exceso de mercadería acumulada en la sucursal de Alvear. Había un exceso en la sucursal de La Cruz. Había un exceso en la sucursal de Santo Tomé. En la sucursal de Mercedes también. Cuando el depósito estaba lleno de mercadería, ¿qué hacía la sucursal? ¿Qué podía hacer la sucursal cuando tenía el stock lleno de el depósito lleno de mercadería? Hacer ofertas.
Eso sería lo mejor. Oferta. Eso sería Sí. lo mejor. Pero en ese tiempo lo que hacía la sucursal era pedir a Casa Central que le alquile un depósito más grande, porque ya no tenía capacidad en el depósito para guardar la mercancía. Sí. ¿Se entiende? Entonces, Sí, en sí, algunos pero- casos, la empresa terminaba alquilando un depósito más grande y a los 2 o 3 Gasto. meses ese depósito también se llenaba de mercadería. Exactamente. Aumentábamos el stock parado, y aumentábamos el Sí. gasto. ¿Se entiende? Lo mejor que debería haber hecho la sucursal era que, mira, tengo toda esta mercadería parada en el depósito, o la mando a otra sucursal que puede vender más que yo, o hago una oferta o algo para que esa plata no esté parada en el depósito. Pero Claro, bueno, pero yo creo que en ese entonces lo que, digamos que antes el valor del dinero era otro también, por ahí lo que exactamente. consideraba el señor gerente o el que estaba a cargo de la venta, es que, bueno, antes, si vamos al caso, antes se te rompía algo, te iba y compraba, hoy ya como he cuidado un poquito más o mandar a reparar, eso también es Exactamente. la Pero razón. Antes se te rompía no sé, la vela del horno y compraba uno nuevo porque era más factible comprar uno nuevo que mandarlo a arreglar. exactamente. Pero hoy por hoy Ahora de- no, ahora hay faltantes de mercadería, faltantes de esto y de lo otro. tiempo, muchos de nuestros productos, perdón, que son electrónica, no se fabrican en el país, se importan, se traen del exterior. Y los importadores importan el producto terminado. Muy poco importan repuestos. ¿Se entiende? Sí, Porque el negocio no va por ese lado, el negocio va por los productos eh, completos, por así decirlo. No importan componentes, excepto las fábricas del sur que ensamblan. Pero bueno, eso por ahí es material para otra clase, digamos lo que es logística inversa o servicio postventa. Pero bueno, Y hasta también, aquí, ¿sí? y también lo que es la vida útil, ¿no es cierto? Que los productos están Exacto. destinados para un tiempo que lleva, después la intención es renovar el producto, como bueno, el tema de los celulares. Tiene, Y así pasa con los productos en general de la electrónica. exacto, tiene una obsolescencia programada, se llama. Significa que el producto te va a fallar al año o a los 2 años. Tal cual. O si no falla, a los 2 años por ahí el producto ya queda fuera de mercado porque queda atrás en la tecnología. ¿Sí? claro. Hay celulares, por ejemplo, los más viejitos que no tienen capacidad para actualizar, por ejemplo, las aplicaciones más utilizadas como Sí, Facebook. pero eso se llama el caso, está hecho a propósito, o sea, Claro. por lo general compran un equipo, o sea, sacan un equipo, hablando por lo general de todo, sacan algún producto que te pueda servir entre 18 meses y 2 años y 24 meses, digamos. Más Sí, de eso claro. ya estamos en un mundo en donde la tecnología avanza. O sea, no te puedes quedar con un equipo o con un producto de hace 2 años atrás, más allá de la confianza que uno tenga por la marca, o porque diga, bueno, este me salió más duro y lo quiero arreglar porque es mejor. A la larga, como usted dice, se queda sin repuesto también. Exactamente. Pasa en en todos los rubros, digamos. No, ¿Sí? sí. Bien, volvemos a lo nuestro. Hasta aquí Sí. es lo que la sucursal empezó a aprender a administrar, digamos, a empezar a ver la venta por un lado, el stock por otro lado, y cómo esas dos cosas, digamos, se cruzan para empezar a ver la rotación del stock. ¿Sí? En relación a eso, sí, la sucursal tenía que hacer un pedido de abastecimiento según agenda. O sea, no iba a poder pedir en cualquier momento y a cualquier hora. Tenía que hacer el pedido en determinados días y a determinado horario para, para que podamos, digamos, tener una mejor gestión de punta a punta. ¿Sí? Claro, así como los camiones llegaban martes y jueves, ¿no es cierto? Llegaban los pedidos. El tema de subir los requerimientos en otro día, entonces. Exacto, porque a ver, lo que aplica en la logística por ahí es, como en muchos otros rubros, es cuando yo trabajo por volumen, ¿sí? Cuando trabajo por volumen, como por ejemplo los correos,
trabajan moviendo mucho volumen, para ser más eficiente yo tengo que programar todas esas cuestiones. Cuando yo más puedo planificar el trabajo en una cadena, de que una cuestión se encadene con la otra, mi gestión es más eficiente, o sea, abarato costos y le doy una mejor respuesta al cliente. Una Ahora, mejor organización. Yo exactamente, ¿puedo volver a una pregunta? Sí, claro. Vio que usted había dicho que, por ejemplo, había una sucursal que tenía muchos productos. Entonces, una posible solución podría ser, como dijeron, mandar promociones, por ejemplo, por el Día de la Madre, Sí. etcétera. Pero en ese caso, porque justo me quedé sin conexión, ¿cómo manejaron esa situación, por ejemplo, ustedes? En una sucursal que tenga muchos ejemplares de un producto. Lo manejamos de la siguiente forma. Empezamos a hacer ese ejercicio porque hasta ese momento las promociones eran a nivel empresa. Claro, por eso. Y ahí vimos que por ahí teníamos que ser más, ir más o sea, afinar más el lápiz y darle la flexibilidad a la sucursal para que si yo tengo mucho stock de cocinas en una determinada sucursal, la sucursal puede hacer una promoción de esa cocina, solo de esa sucursal, no toda la empresa. ¿Se entiende? Y otra, también empezamos a hacer, si esa sucursal, aunque haciendo una promoción no podía vender todas esas cocinas, ¿sí? Le sacaba mercadería, le dejaba menor de stock y me traía las cocinas excedentes para llevarla a otra sucursal que tenía mayor posibilidad a de la venta. más vecina, claro, o a una próxima. Puede ser una estrategia también, ¿no? Exactamente. Porque nos manejamos por zonas, por áreas. Entonces ahí está la picardía de la logística, ¿no es cierto? Abaratar los costos, buscar los medios, ver la situación. Ahí pedido según agenda, también si la sucursal me iba a hacer el pedido todos los lunes, ¿sí? Yo también tenía que tener una agenda para preparar y despachar esa mercadería, digamos, hacia sucursales, porque si no, no tenía sentido que una sola parte del equipo trabaje, digamos, con agenda y la otra no, ¿sí? Había que hacer, digamos, de que tanto depósito central como sucursal trabajen en equipo, ¿sí? La entrega de los pedidos también cambió. Hasta ese momento nos cargábamos los camiones por lo que comúnmente se dice a granel, por unidad. Íbamos cargando mercadería. Por ejemplo, en el fondo del camión se cargaba toda la mercadería de Santo Tomé, porque era la primera sucursal que también iba a hacer. Después se cargaba toda la mercadería de Alvear, por ejemplo, que era la segunda sucursal, y por último se cargaba toda la mercadería de La Cruz, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, después había que bajar todo a mano. Lo que se hizo acá, se empezó a paletizar la mercadería, ¿sí? Para que la acción de carga y de descarga sea más rápida. ¿Se entiende? Entonces, la entrega de los pedidos en forma paletizada y con concepto de bulto cerrado que más adelante le voy a explicar. Lo que significó que tengan que comprar equipo también para estar... Sí, claro. Exactamente. Y por último, se le agregó, como la flota de camiones ya empezó a ocupar, digamos, una parte importante de la logística, se transformó en una parte importante de la logística, también empezamos a ver de que existía la necesidad de empezar a proveer a los camiones de cierta seguridad, digamos, en el transporte. Porque en la zona de Paso de los Libres, sobre todo, en la ruta 14, que es la que costea, digamos, la frontera con Brasil, Uruguay y más abajo, ¿sí? Es una zona que empezó a haber en su momento mucho problema de piratería del asfalto. Entonces también empezamos a tener eso en cuenta, ¿sí? Porque lo que empezamos a transportar es electrónica y eso es altamente buscado, digamos, por este tipo de piratas. Exactamente. Y también para empezar a... por una cuestión, primero fue por una cuestión de seguridad, pero después también fue por una cuestión de poder evitar los desvíos de las rutas, evitar las demoras en el tránsito,
¿sí? Y saber, digamos, de la eficiencia o no de los choferes. Había muchos choferes que por ahí salían a un determinado horario logístico y después, después de mediodía, se echaban una siestita de 1 hora, hora y media en algún lugar. ¿Ustedes tienen los vehículos por satélite? Sí, exacto. Exacto. Ahora les muestro. Pero ahí empezamos a ver también, digamos, ciertas conductas que no eran las que nosotros pretendíamos para nuestros choferes, ¿no? Entonces, o sea, también tuvimos en cuenta esas cuestiones, ¿sí? Bien, avanzamos un poquito y ahora vemos un poquito en detalle las estrategias que se habían definido para el abastecimiento de las sucursales, ¿sí? Como les dije, rotación de stock y necesidad de abastecimiento. Como te había dicho, en la sucursal se empieza a gestionar el volumen de stock en relación a la cantidad y velocidad de ventas, teniendo en cuenta los días y frecuencia que recibían el camión de abastecimiento. La empezó a gestionar el depósito central. ¿Qué pasaba? Cuando venía de una sucursal un pedido de 10 cocinas, el de stock de depósito central empezaba a mirar las ventas de esa sucursal, porque ya el sistema, definimos o sea, se armó un programita que básicamente leía las ventas de la última semana, ¿sí? De ese producto, y generaba un pedido modelo, por así decirlo, ¿sí? Que tenía que ver que si vendió 2 cocinas, pedí otras 2. No pida 5, no pida 1, pedí 2. Entonces, ponía en una columna las ventas de ese producto, en otra columna el pedido ideal de ese producto, y en una tercera columna le daba al operador de la sucursal la posibilidad de que pida la cantidad que él consideraba necesaria. Entonces, toda esa información ya venía al depósito central. Si lo que estaba pidiendo el de la sucursal tenía correlato con las ventas, sí o no. Si no tenía correlato, ¿sí? El de depósito central tenía la facultad de decir, che, mira, este está vendiendo 2 cocinas por semana, me pide 10. Le voy a mandar 3, o le voy a mandar 2 porque más de 2 no vende. Entonces se justificaba el accionar o el recorte del pedido en base a que la sucursal no tenía ventas suficientes para sostener un pedido muy grande. ¿Se entiende? Y a partir de ahí también empezamos a economizar un poco el espacio en los camiones. ¿Por qué? Cada vez que la carga era voluminosa, teníamos que empezar a administrar también el tema del espacio en los camiones porque la mercadería más gastos, más desgaste del equipo. Exactamente. Todo es más costos y en vano. Exactamente, pero en tanto y en cuanto esos costos no se hacen visibles y no afectan a la sucursal, no los tiene en cuenta. A partir de todo este trabajo sí se empezó a tener en cuenta, ¿sí? Y la prioridad que tenía la sucursal es mantener el mínimo stock operativo y aumentar la rotación de este. O sea, la mercadería que tenía en el depósito tenía que ser vendida. No podía quedar varios meses en el depósito porque, o si no, tenía que hacer una promoción, o si no, la tenía que mandar a otra sucursal, con lo cual perdía posibilidades de venta también. No. Aparte que se puede romper también el producto de un lado, moviendo de un lado a otro. Exacto, se podía romper. Otro tipo de pérdida, ¿no? Se podía romper o inclusive se podía perder, ¿no? Claro. Ahí se perdía mercadería. Ese problema es siempre un problema relativamente constante en los depósitos, sí. Bien, lo que ven en pantalla acá es la agenda, es un modelo de agenda, ¿sí? De lo que se aplicaba en su momento cuando inició este cambio de programa, ¿sí? Como les dije, en la sucursal se empezó a gestionar el volumen de stock en relación a la cantidad y velocidad de ventas, teniendo en cuenta los días de frecuencia. Y la prioridad era mantener el mínimo stock operativo. Y esta es un modelo de agenda que teníamos en su momento. Fíjense que hay un primer cuadro que dice primera reposición y un segundo cuadro que dice segunda reposición, ¿sí? Fíjense. A ver, ¿lo ven por acá? ¿Sí? Fíjense, esto que ven acá que dice UN, para nosotros en realidad
Eso significa unidad de negocio. Es la forma que nosotros identificamos a las sucursales. Para nosotros no son sucursales, sino que los llamamos unidad de negocio. ¿Sí? Y después las letras, que son las iniciales con las cuales nosotros identificamos a todas nuestras sucursales, son 2 letras nada más. PL significa Paso de los Libres, por ejemplo. Ruta Aeropuerto, que era una sucursal que estaba en las afueras de Paso de los Libres. Santo Tomé, Alvear, La Cruz, Federación, Crespo, en Entre Ríos, Rosario Altala, también en Entre Ríos, Nogoyá, Entre Ríos, Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, Villaguay, en Entre Ríos también, San Salvador, en Entre Ríos, Colón, en Entre Ríos, Mercedes, Jan, Corrientes, Montecaseros, Corrientes, Curuzú, Capiá, Corrientes, Salada, Corrientes, Corrientes Capital, la sucursal acá del centro, San Roque, Corrientes y Espina, Corrientes, ¿sí? Estas son todas las sucursales. Esta primera columna dice pide. Es el día en que la sucursal tenía que pasar el pedido de mercadería al depósito central. Y la hora, le dábamos una ventana de hora para que la sucursal haga su pedido. Porque a partir de ese horario, después de las 10:30, que se recibían todos los pedidos el lunes, por ejemplo, de los libres del aeropuerto, se empezaba a preparar la mercadería. ¿Qué es lo que hacía el depósito central antes de las 10:30? Recibía camiones de proveedor. ¿Sí? Y después de las 10:30, que ya había recibido e ingresado toda la mercadería de proveedores, se ponía a preparar la mercadería para la sucursal. Entonces, en el caso de libres, la sucursal pedía los días lunes entre las 8 y las 10:30 de la mañana, ¿sí? Y recibía los miércoles. Eso significaba que el pedido de Paso de los Libres y Ruta Aeropuerto, por ejemplo, se preparaba el lunes a la tarde y el martes, porque se entregaba el miércoles, ¿sí? Fíjense, después, la sucursal de Santo Tomé, Alvear, La Cruz, todas estas que dice acá, pedían el día miércoles, ¿sí? ¿Lo ven? Y eso se preparaba el jueves y se le entregaba entre viernes y sábado. ¿Lo ven? Después, Sí. el día martes se preparaba, pedía otro lote de sucursales, pedía, ¿sí? Se preparaba miércoles básicamente y se entregaba entre jueves y viernes. Y así, fíjense, que se completaba una primera visita a la sucursal y una segunda visita en la misma semana. Por ejemplo, Paso de los Libres recibía miércoles y sábado la reposición. Santo Tomé, por ejemplo, recibía el primer camión el viernes, o en realidad recibía martes y viernes, ¿sí? Después otra sucursal recibía, por ejemplo, miércoles y sábado, lunes y jueves, ¿sí? Pero cada una de estas sucursales recibía 2 veces en la semana el camión. Entonces, de esta forma lo que hicimos básicamente es organizar el trabajo, ¿sí? Si la sucursal de Libres, por ejemplo, vendía demasiado, o el pedido de mercadería era muy bajo, y quería recibir mercadería el día viernes, por ejemplo, porque recibió el miércoles, pero el jueves vendió demasiado, y ya el viernes se estaba quedando sin mercadería, hacer de que la sucursal reciba un refuerzo de mercadería el día viernes, iba en contra de todo este trabajo. ¿Se entiende? Porque para abastecerle, hacerle una excepción a Paso de los Libres, yo tenía que correr toda esta agenda, con lo cual se complicaba sobremanera. Por eso es que... ¿Sí? ¿Ustedes el tema del inventario, por ejemplo, hacen las proyecciones de inventario a futura o no? ¿O solo en el mes? Mira, lo que pasa, la sucursal no hace una proyección a futuro, sí hace una proyección en relación a la semana. Porque no tiene sentido hacer una proyección a 2 meses, por ejemplo, o todo el mes, porque recibe la mercadería semanalmente y 2 veces a la semana. Lo que tiene que proyectar es cuánta mercadería va a necesitar para los próximos 2 días mínimo. ¿Se entienden? Porque después ya viene el camión y ya le repone. Entonces hay que tener en cuenta también las temporadas, ¿no? Claro, obviamente, sí. Sí, hay temporadas que vos te toqueas un poco más. ¿Existe posibilidad de que estén sucursales cercanas y entre ellas se auxilien pedidos? Sí, en su momento se hacía.
A partir de que empezamos a dotar a logística de una mejor estructura, lo prohibimos. ¿Por qué? Porque la mercadería viajaba por transportes, por Privado. puerta a puerta, por ejemplo, por transporte privado, o por fleteros de la zona, que no tenían en cuenta el tema de seguro, que no tenían factura, que no tenían ningún tipo de documentación. Y si se perdía un producto, se rompía en el transporte, o en el traslado, básicamente nadie se hacía responsable. Claro, ahora con estos pedidos de 2 veces a la semana se solventa y se soluciona. Se Exactamente, porque abarca todo. ahora lo que buscamos es que la sucursal se organice con estos 2 días. Después, en temporada alta o en temporada baja, esto se iba cambiando, digamos, Claro. algunos grupos de forma tal de llegar más rápido a determinadas sucursales que tenían más consumo y no tanto a otras. Más Pero, en la actualidad, como vemos que la economía, el dólar, todo se va viviendo día a día, ¿no es cierto? Y más que con esta exactamente. pandemia. Obvio que todos deseamos que para fin de año ya esté finalizado. Pero bueno, vio que es el día a día llevar, y ni hablar con lo del tema de la economía, con la repercusión y todo eso. Imagínense, esto lo empezamos a hacer en el 2007-2008 para hacer más eficiente nuestra logística. Y después, todo esto cambia cuando arranca la cuarentena, por ejemplo, ahora, y de repente tenemos que dejar de viajar con los camiones. Entonces se nos plantea un problema muchísimo mayor que nosotros no teníamos considerado. Pero hasta este momento esta era como una solución que nos resolvió un montón de problemas. Y que nos ayudó a bajar el stock de los sucursales y aumentar la rotación de nuestro stock. Con lo cual, la plata, digamos, que se ahorró por no tener dinero parado en las sucursales, se volcó a comprar mejor y más mercadería para expandir la empresa y abrir sucursales en otras localidades. ¿Sí? Como dejé de gastar o malgastar el capital de la empresa o los fondos de la empresa, ese excedente se volcó a abrir nuevas sucursales. ¿Sí? Pasamos un poquito. Entrega de pedidos paletizados, habíamos hablado. ¿Sí? La entrega de mercadería se empezó a hacer en forma paletizada. ¿Sí? Pero para lo cual, para poder administrar la entrega de mercadería paletizada, hubo que aprovisionar a los camiones de distintos equipos. Como pueden ver ustedes acá, una plataforma exactamente que me posibilite izar y bajar los palets en todas las sucursales. Fíjense, este es un camión chico, ¿sí? Que carga entre 8 y 10 palets de mercadería, ¿sí? Y tengo la posibilidad de descargarlo, digamos, por las puertas laterales, que son estas, ¿sí? O por la puerta trasera a través de la plataforma, ¿sí? Y los camiones semi, que también tienen la misma estructura. Este camión semi carga entre 20 o 22 palets, ¿sí? Y también todos los camiones se le aprovisionó con una plataforma hidráulica. Empezamos a trabajar con las zorras manuales para arrastrar la mercadería, digamos, dentro de los depósitos, ¿sí? Lo cual nos aseguró una carga más rápida del camión y por ende también una descarga más rápida. Con lo cual, claro, aparte en las sucursales no puedes manejar una carretilla tampoco. Exactamente, porque antes, a ver, vos en una carretilla podías llevar una heladera, por ejemplo, pero no podías bajar 4 cocinas. Tenía que hacer 4 viajes con la carretilla, llevando una cocina, después llevar la otra, después llevar la otra, y todo eso es tiempo, y tiempo es dinero. Porque este camión, si no tenía la plataforma y si se entregaba mercadería a granel, solo podía hacer una sucursal por día, porque le llevaba básicamente una mañana entera a descargar la mercadería o una tarde entera. Y con este nuevo proceso de paletizar la mercadería y proveer a los camiones con esta plataforma, me posibilitaba hacer con el mismo camión, entregar 3 palets a cada sucursal, ¿sí? Y con un solo camión yo abastecía 3 sucursales, por ejemplo, 3, 6, 9, ¿sí? Cargaba 9 palets acá o 10 y le entregaba 3 palets a una sucursal, 3 palets a la otra y 4 a la última. Como el tamaño de la carga me bajó porque yo no le tenía que dejar mercadería para que la sucursal subsista 15 días o 10 días, sino que le tenía que dejar menos mercadería porque a los 2 días yo iba a estar de vuelta en la sucursal. Entonces eso me posibilitó
poder entregar con un camión en un día, llegar a 3 sucursales o inclusive 4 en el caso del camión grande. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Bien. Acá el concepto de bulto cerrado, la sucursal recibía un pallet como esto, ¿sí? Toda la mercadería se paletizaba y acá el pallet tiene 1 metro por 1,20 de ancho y la altura máxima son 2,50 metros, que es la capacidad que tiene el camión, ¿sí? Como les dije yo la clase pasada, camiones de tipo paquetero, ¿sí? Que es una cabina, digamos, completamente cerrada, que no ingresa el agua, digamos, ¿sí? Es como una unidad frigorífica, pero no tiene el equipo de frío. ¿Ah? Sí, tipo container. Exactamente. Tipo Puede container. ser que los bultos cerrados se utilicen más para los equipos más delicados como son las netbooks o los celulares. Más allá de que esos equipos tienen un packaging, ¿no es cierto? Sí. Preparado ya. Pero yo voy a cómo pueden transportar, ¿no es cierto? Porque ustedes llevan una diversidad, ¿no es cierto?, amplia de productos y de mercadería. Sí. Sí. ¿Y Acá cómo está, mira. pueden conservar y mantener? Acá está, mira. Este pallet acá por ahí es un ejemplo. ¿Cómo se armaba el pallet? ¿Sí? Los productos de mayor resistencia, de mayor volumen o de mayor peso van en la parte de abajo del pallet, al pie del pallet, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un horno eléctrico, una cocina. Estos son ventiladores, ¿sí? Ventiladores de techo. Estos son cajas de ventiladores. Este es un televisor LED que se activa de forma vertical, digamos, de canto, lo que habitualmente se dice, ¿sí? Y acá fíjense, por ejemplo, esta es una notebook, que está acá, una compact. Esta también es otra notebook, ¿sí? Los celulares generalmente van en una caja más, dentro de una caja como esta puede ser, se ponen 10, 20 celulares, más las cámaras digitales, más productos más chiquitos, ¿sí? Y todos los productos de más sensibilidad o más frágiles van arriba. Los de mayor porte o resistencia van abajo. Y esa es la forma que nosotros armamos el pallet. Le decimos concepto de bulto cerrado porque después de apilar toda la mercadería, se le va dando vueltas y vueltas con el film, de forma tal de que no se pueda caer ninguno de estos productos en el traslado. ¿Lo ven? Sí, Queda sí. todo contenido como dentro de un gran paquete. Esa es la función. ¿Eso lo hacen con una máquina de film? ¿Eso lo hacen con una máquina? Eso, hay máquinas que directamente vos pones el pallet debajo de la máquina se ocupa de pasarle fila a toda la vuelta, o también se puede hacer en forma manual, ¿sí? Qué bueno. La forma Muy manual bueno. es que el operario gire alrededor del pallet y Sí. vaya tirando del film para ajustar toda la carga. Eso posibilita que la carga vaya en un bloque, siendo que son de productos completamente distintos en tamaño y peso, como lo que ustedes Y ven acá. para hacer, por ejemplo, un bulto cerrado, ¿se necesitan 2 o 3 operarios, por ejemplo? Mirá, en principio eran 2, ¿sí? Uh-huh. Y después cuando el operario agarra práctica, directamente Lo hace es uno solo. solo. Lo hace solo, Bárbaro, porque súper. el film se ata acá por una de las puntas del pallet y después el operario Uh-huh. solo ya le va dando toda la vuelta y lo termina de colocar, digamos. Qué calidad, ¿eh? Es mucha práctica. Digo que es mucha práctica, costó llegar a esto, pero la verdad que fue un gran cambio en la gestión de gestión logística nuestra. Muy ¿Sí? bueno, muy bueno. Bien. Después entregan sucursal de Corriente. Acá le voy a mostrar cómo se hace la reposición de mercadería y un poco cómo funciona el tema de bajar la carga. El muchacho está medio enojado porque llegó tarde el camión. Ah, mentira. La reposición acá en Corrientes se hace generalmente al mediodía porque el horario de carga y descarga para ese camión es entre las 13 y las 15 horas. Por el tamaño que ocupa.
Sí, exacto. Y porque es el horario de descarga en el centro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ven? Se baja la plataforma, se abre el camión, digamos, y ahí se empieza a cargar la mercadería. Ahí, como ustedes pueden ver, ven que también empezamos a utilizar estas zorras para mover el pallet. Sí. Uy, perdón, se me fue. Quería pausar el video. Uy. Ahí está. Justo ese día estaba lloviznando un poquito. No sé si ven ahí, se nota por ahí que estaba lloviznando. Otra de las cuestiones también que el film permite es un poco impermeabiliza la carga, ¿sí? Y evita que se humedezca. Fíjense el pallet como está bastante cuadradito, si se quiere, ¿sí? Y eso es lo que tiene que controlar el personal de stock de la sucursal, de que dentro del pallet no haya cajas rotas, abolladas o aplastadas por el peso. Si eso está bien, ¿sí? No se controla unidad por unidad, ¿sí? Sino que se toma el pallet como tal y después la sucursal tiene un día o 24 horas para hacer el control unidad por unidad y reclamar en el caso que corresponda algún faltante, algún producto roto, ¿no? Pero Y por ejemplo, por el momento. el ¿Cómo? camión elevador, Sí. la tecnología del camión elevador es tecnología nueva que hace poco adquirieron, ¿no? No, eso nosotros lo tenemos desde el 2008, básicamente. El camión es un camión común y corriente, lo que sí se compra aparte la plataforma y hay empresas que te la instalan en el camión, digamos. Una plataforma que trabaja con un equipo hidráulico y con el mismo, la misma energía eléctrica del camión. Buenísimo. Y hay otro pallet, digamos, de productos más grandes. Y fíjense que manipular el pallet con la zorra hidráulica y con la plataforma es relativamente muy sencillo y lo puede hacer un solo operario. Ahí, por ejemplo, está bajando un lote de mercadería que si tuviéramos que bajar a pulso, como se dice, tal vez llevaría 20 minutos descargar toda esa mercadería. Y si lo queríamos hacer más rápido, lo que habitualmente se hacía era contratar changarines, digamos, en la sucursal. Ese chico, el peladito, es Marcelo, ese chico es técnico en logística y se recibió en la UOCRA de técnico en logística. Y la pasantía de él la empezó a hacer con nosotros en el local de Corrientes y después quedó como personal activo, digamos, del plantel de la sucursal de Corrientes. Qué bueno. Bueno, vamos a tirar nuestro currículum, ¿no? Ahí sube con la zorra y bueno, saca otro pallet y baja, y si la sucursal tiene algo que mandar a otra sucursal, trae el pallet de la sucursal, digamos, la mercadería, y después se carga en el camión. ¿Lo ven? Sí. Sí, se aprecia. Bien. Bien, lo último que tenía para mostrarle, que habíamos hablado al principio, es también, como les dije, habíamos provisto a los camiones de seguimiento satelital, ¿sí? Para evitar demoras y por cuestiones de seguridad. Como la flota de camiones se incrementó y la gestión de este activo se torna muy importante en el esquema logístico, tiene la necesidad de aprovisionarlos con recursos de monitoreo y seguimiento satelital en tiempo real. La empresa que nos provee este servicio es Citrac, como ven ahí abajo,
hay varias empresas, digamos, que ofrecen este servicio y que básicamente instalan un montón de sensores en el camión que después se puede visualizar en una plataforma digital que cada compañía tiene, digamos, para el seguimiento. Esto nos permite no solo tener una visibilidad en tiempo real de la ubicación del camión, sino de tomar acciones sobre el camión a distancia. Por ejemplo, tiene un recurso que se llama corte de combustible, por ejemplo, que ante un eventual robo del camión, si roban el camión y lo llevan a otro lado, a distancia se le puede aplicar un corte de combustible y eventualmente la unidad se va, el suministro de combustible al motor se corta, con lo cual el camión se termina deteniendo, ¿sí? Y así un montón de atributos que nos posibilitan, aunque ante un siniestro, digamos, poder actuar lo más rápido posible o no hacerle tan fácil la gestión, digamos, a los chorros, ¿sí? Y también, digamos, esto, al tener un sistema de seguimiento satelital y de control de la flota, las compañías de seguro también lo que hacen es te cobran un seguro más barato. Si vos no tenés toda esta tecnología montada en tus camiones, seguramente el seguro de transporte va a ser mucho más costoso que si tienen estos elementos instalados. Porque la compañía de seguro, al tener estos elementos instalados, puede detectar más rápido dónde se encuentra la carga o dónde se encuentra el camión, por ejemplo, ¿sí? Y con eso se evita tener que pagar un siniestro tan alto, ¿sí? Vamos a ver si puedo mostrarle un poquito la página. Voy a dejar de compartir un poquito. Voy a presentar esta. A ver. ¿Lo pueden ver? No, todavía no. No. La pantalla se perdió. Espera un poquito, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. ¿Esta pantalla está viendo un mapita? No, estamos viendo El PowerPoint. la presentación que hizo. A ver. Un bebé por ahí que está con hambre, parece, ¿no? ¿Cómo? Hay un bebé que está con hambre por ahí, parece, digo. No, quiere mirar Chuchuá. A ver. Le puedo compartir. ¿Ahí están viendo? Ahora ¿Mapa? sí. ¿Ven el mapa? Sí. Acá yo estoy dentro de la plataforma de C-Track, ¿sí? Y esto que ustedes ven acá, el mapa, estas son las ubicaciones que actualmente están nuestros camiones, ¿sí? Fíjense, tengo uno en Cursucuatía, uno está a la altura de Saladas, un poco más adentro, ¿sí? Después hay otros camiones que están... Exactamente. Después, estos son los camiones que tengo en logística, por ejemplo. Este es nuestro depósito central y este es el playón en donde están estacionados los camiones. Pasado viajaron, yo puedo consultar un viaje en... Ahora, si los camiones se estuvieran moviendo, yo iba a ver en la pantalla anterior, iba a ver cómo, digamos, se desplazaban los camiones. Como hoy no se movieron porque no viajaron, te voy a mostrar cómo viajaron el día viernes, pero esto es lo mismo que si los camiones se estuvieran moviendo ahora, yo también los podría haber visto online, digamos, ¿sí? Y acá vamos a consultar qué movimientos hicieron el viernes pasado, por ejemplo. Fíjense, acá tengo detallado
¿sí? Minuto a minuto, ¿qué fueron a los camiones? Cada uno de ellos. Cada iconito de esto, digamos, un significado. Este es el dominio del camión, ¿sí? Este es el concepto, la ubicación, la fecha, la velocidad a la que iba, la dirección que tenía. Es un montón de información que tenemos en forma online permanentemente, ¿sí? Vamos a minimizar esto, por ejemplo. Y vamos a ver acá. Este es el trayecto que hizo el camión, uno de los camiones, ¿sí? Vamos a filtrarlo acá por dominio, voy a dejar solo uno, ¿sí? Fíjense, este camión el día viernes, ¿sí? Regresó de Buenos Aires, ¿lo ven? Salió de Buenos Aires, hizo todos tres libre. trayectos a Paso de los Libres, ¿sí? Me corta acá porque es el horario, digamos, en donde ya terminó el día 25. Fíjense que yo estoy pidiendo un reporte del día 25 desde las 0 horas hasta las 23:59. Sí. Si le doy acá, digamos, hasta el día 26, seguramente Sí. me va a cortar el trayecto. ¿Sí? Fíjense que ya llegó en hora de la madrugada a Paso de los Libres. ¿Sí? Sí, sí. Lo pongo acá. Vamos a ver cómo fue el viaje. Descansores. Todos esos cuadraditos cambiando de color y de forma son eventos. ¿Sí? ¿A qué llamamos evento nosotros? A cuando se abre la puerta de carga, cuando se apaga el camión, cuando se enciende el motor, cuando se cierra la puerta de carga, cuando se abre la puerta de la cabina, cuando se desengancha, cuando no se desengancha. Los puntitos amarillos, por ejemplo, que ustedes ven acá, ¿sí? Son el exceso de velocidad, por ejemplo. Los puntitos verdes cuando volvió a la velocidad normal. Fíjense, todos esos cuadraditos que se van haciendo son distintas paradas que tuvo el camión y si se abrió la puerta de carga, si se abrió el depósito de combustible o no, si el camión se detuvo, si el motor se apagó o no, y así. Bastante alcahuete el programa. Sí, inclusive hay algunos sistemas que te posibilitan instalar una cámara dentro de la cabina y va filmando constantemente el chofer. Sí, sí. ¿Sí? O sea que puedes llamar un gerente de sucursal X y puede consultar a la central de Libres, por ejemplo, porque, Sí, por ejemplo, lleva demorado y de ahí hacen la consulta. sí, exactamente. Pero en realidad, Puede ser por un piquete o puede ser por sí, claro, inclemencias. sí, claro. El tema es el siguiente, la gente de la sucursal no tiene acceso a esta información. A esta información tiene acceso nada más que la Gerente gente de general. logística. La gente de logística, porque al encargado de logística, al jefe de depósito de Paseos Libres, a él le interesa saber en dónde están los camiones y qué están haciendo. Y saber, digamos, si Es están increíble transitando. cómo cada vez cobra más relevancia lo que es todo el aspecto de la logística, ¿eh? Cada vez más. Exacto, Y más fíjense, con por el ejemplo, tema de la pandemia. hay fíjense, todo eso azul son puestos de peaje. Entonces, para planificar un viaje, o podés saber por cuántos peajes vas a pasar, o podés buscar una ruta alternativa que te evite los peajes, ¿sí? Podés saber dónde hay estaciones de servicio, por ejemplo. Ahí te marca las estaciones de servicio Petrobras, por ejemplo, que hay en la zona. ¿Sí? Y ¿Dónde? también calcular cuántos son los peajes que va a tener que Sí, pagar claro. el conductor. Sí, claro. Fíjate, ahora, por ejemplo, eso está marcado en rojo, es la ruta que tiene cobertura de la red Claro, por ejemplo, de telefonía celular. ¿Sí? Eso en verde es Movistar, ¿sí? Fíjate, personal, por si el camión va a transitar por una zona donde no tiene cobertura de
de red celular, por ejemplo. Entonces vas a tener que ver los medios para comunicarte con ese chofer, digamos, de otra forma, ¿sí? Y si querés un detalle de lo que pasó, ampliar, por ejemplo, este amarillito que aparece acá, fíjense, dice inicio de sobrevelocidad, 85 kilómetros por hora. Ruta nacional, te dice el lugar por donde estaba, la cantidad de kilómetros que transitó a alta velocidad, ¿sí? Y te da todo el detalle, digamos, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, la velocidad máxima del camión es 80, estaba a 85. Me permite también ubicarlo en Google Maps al camión. No sé si lo ven ahí en la pantalla. ¿Ven la ¿Se ve? pantalla? Sí, sí. Sí, se Bien. ve. Esta es la ubicación, digamos, del camión al momento de tener un exceso de velocidad. Y también me permite el sistema definir zonas prohibidas, por ejemplo, en donde el camión no debería, por donde el camión no debería transitar, ¿sí? O zonas seguras. A ver si zonas prohibidas. Fíjense, estas zonas son prohibidas de detención, por ejemplo, ¿sí? Este es el acceso a San José, por ejemplo. En esta zona el camión no se puede detener. En esta otra tampoco, en el acceso a Colón. Porque el camión es un camión de larga distancia. No tiene que tener acceso a los pueblos, ¿sí? Esta también está prohibida para que no se desvíe la ruta, ¿sí? Y todo lo que vaya haciendo el camión va generando un reporte, ¿sí? Y después esto se cruza, digamos, con la hoja de ruta que trae el camionero, ¿sí? Y si le puedes decir, mira, acá tengo en el acceso a Mocoretá, por ejemplo, si acá pasó nada más por Mocoretá, ¿sí? Pero si no, le marca como un evento acá si estuvo detenido, por ejemplo, ¿sí? En una zona donde no debería estar detenido, ¿sí? Y así un montón de cuestiones que fuimos innovando y aplicando, digamos, en pos de mejorar nuestra Mejorar logística. la Exactamente. eficacia y la Pero eficiencia. de esto hay mucho más, ¿sí? Y como les decía, hay sistemas que te permiten inclusive tener una cámara dentro del camión. No solo filmando la cabina, sino también otras filmando el exterior del camión por el tema de los accidentes, por ejemplo. Ahí puedes saber si el chofer va manejando y está operando con el celular, por ejemplo. También te detecta, digamos, si sube a una persona o no, porque el camión no puede llevar a una persona que está haciendo dedo en la ruta, por ejemplo, no puede levantar persona ajena a la empresa. Y todo ese tipo de cuestiones se fueron tomando en cuenta. ¿Sí? Bien. ¿Volvemos a lo nuestro? A ver, ¿dónde estábamos? Voy a adelantar un poquito. Que ya se nos termina el tiempo, creo. Estamos ahí, 15 minutos faltan. Por hacer... Tenemos igual, Ale, un margencito. Bueno, Porque ¿están está viendo el videito interesante. acá? ¿Ven la pantalla de Citrac? No, todavía no. No, A ver, vamos de vuelta. Bien, Ahora sí, ahora ok. bien. Estamos acá. Un poquito más atrás. Hemos terminado acá, ¿sí? De ver lo de Citrac. Y ahora, oportunidades de mejora. A ver si hicieron la tarea de
hacer uno como para que haya un círculo ahí entre Mercedes y Capital, teniendo en cuenta de que desde Mercedes a Paso de los Libres, por ejemplo, el trayecto es más corto que de Libre, de Mercedes hasta Corrientes, digamos, como para Sí. que no haga todos esos kilometrajes, no es en vano, pero digamos, para poder economizar en parte otro. Mirá, lo que vos mencionás es perfecto y exactamente se hizo así. Cuando empezamos a tener muchas sucursales, digamos, si seguíamos manteniendo el centro logístico con todos los camiones en Paso de los Libres, llegar hasta Corrientes Capital, por ejemplo, o hasta Crespo, por ejemplo, en Entre Ríos, le llevaba muchas horas de viaje al camión, con lo cual... Claro, porque si consideramos que tiene que ir a 80 como máximo, que es la máxima, y tener 400 kilómetros de Libre a Corrientes, tener 5 horas de viaje, que son muchas horas para estar arriba de un vehículo, digamos. Entonces, tenemos por un lado que el chofer está muchas horas arriba del camión y por otro lado que también teníamos la política de que los viajes se hacían, no hacíamos viajes nocturnos, por ejemplo, en los camiones de corta distancia. Entonces se descentralizó el depósito central y se creó un centro de redistribución que estaba en Mercedes justamente y un centro de redistribución que estaba en Concepción del Uruguay. Entonces los camiones grandes llevaban 22 palets a Mercedes, por ejemplo, se descargaban en el depósito de Mercedes y con un camioncito chico se hacía un viaje a Esquina, por ejemplo, y con el otro se hacía San Roque, Salada y Corrientes. Y otra vueltita se daba hasta Montecaseros, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Después de Libre se abastecía Paso de los Libres, valga la redundancia, La Cruz, Alvear y Santo Tomé, y después el camión llevaba mercadería a Concepción del Uruguay, bajaba los 22 pales ahí, y el camión chico hacía los troncales, por ejemplo, dentro de la provincia de Entre Ríos. Esa es una alternativa de mejora, como lo ven acá en el mapa, ¿sí? Que se hacía a través de Mercedes, se hacía San Roque, Salada y Corrientes, se hacía Esquina, acá, ¿lo ven? Sí. Se hacía Esquina acá, ¿sí? Y se hacía Montecaseros hasta acá. Después de Libres se hacía La Cruz, Alvear, Santo Tomé, y de Libres se llevaba la mercadería a Concepción del Uruguay, y acá con el camión chico se hacía Concordia, por ejemplo, Federación, Colón, que está más acá abajo, San Salvador, Villaguay, Rosario del Tala. ¿Tienen bastantes sucursales también en el Crespo, el de Mercedes, o no? Sí, por eso te digo, en Concepción del Uruguay teníamos un centro de redistribución. Uno estaba en Mercedes, claro, corta por ahí, uno por estaba eso en Mercedes y el otro estaba en Concepción del Uruguay. ¿Sí? Bien. Sí. Con lo cual, la ubicación del depósito para nosotros fue una oportunidad de mejora, porque cuando nos dimos cuenta, Paso de los Libres quedó en la geografía de la empresa, quedó muy sobre un costado y sobre una punta. Claro. Y lo mejor para la logística es que siempre se ubique por ahí, por así decirlo, en el centro. En el centro. Equidistante. Por ahí Mercedes es la ciudad que está más centro de Corrientes, digamos, sí. Exactamente. Otra de las cuestiones que nosotros nos dimos cuenta con el pasar del tiempo es que nuestros proveedores mayoritariamente están en Buenos Aires, con lo cual la mercadería que sale de Buenos Aires viaja por ruta 12, ruta 14 hasta Paso de los Libres. Sí, pues. Pero después yo de Paso de los Libres descargo la mercadería en el depósito, lo guardo un tiempo y lo vuelvo a sacar muchas veces a la semana siguiente, inclusive, y vuelvo a transitar el camino inverso hasta Concepción del Uruguay y de Concepción del Uruguay hasta Crespo, por ejemplo. Con lo cual estoy paseando con la mercadería y estoy haciendo un doble gasto. Claro. Porque primero traigo la mercadería hasta Libres y hago un gasto y pago un flete y después tengo que subirla a mis camiones y volver con la mercadería por el mismo camino hasta Concepción del Uruguay a Crespo. Con lo cual vimos que para evitar este doble gasto, era mejor tener un depósito en Buenos Aires y de ahí directamente administrar todo lo que era la distribución en Entre Ríos, ¿sí? Y traer mercadería a Paso de los Libres y de Paso de los Libres administrar toda la distribución en Corrientes. Lo cual se hizo en el 2015,
en el 2015, en la zona del polo industrial de Canning, en la zona sudoeste de Buenos Aires, alquilamos un depósito, que todavía lo tenemos, en Ezeiza. Primero estuvo en Canning hasta el 2018, fines del 2018, lo llevamos a Ezeiza. Entonces los proveedores nos entregan mercadería del depósito central de Buenos Aires, y de ahí, con camiones propios, traemos a Concepción del Uruguay, y desde Concepción del Uruguay se hace toda la línea troncal en el interior de Entre Ríos, ¿sí? Con otros camiones traemos mercadería a Paso de los Libres, y desde Paso de los Libres entregamos mercadería en todas las sucursales de Corrientes, con lo cual no volvemos a pasar por la misma ruta con la mercadería, cual nos abarató costo en flete, ¿sí? Y nos posibilitó tener mejor reposición de mercadería en Buenos Aires y mejor previsibilidad, porque lo que empezamos a administrar en Buenos Aires era lo que se conoce en la jerga de logística como el turneo de proveedores. O sea, yo le compro mercadería a mis proveedores, pero después mis proveedores me tienen que avisar cuándo me van a entregar en relación a lo que está pactado en la compra, y en relación a eso yo le asigno un turno de recepción. No es que el proveedor me pueda entregar la mercadería en cualquier momento, sino que eso se acuerda previamente y tiene que cumplir el plazo de entrega, porque si no, si el camión llega fuera de horario, en el polo industrial, por ejemplo, no le dejan ingresar, con lo cual el camión se tiene que quedar un día esperando, digamos, hasta que yo le asigne un nuevo turno para descargarle el camión, con lo cual me da previsibilidad de cuándo va a ingresar la mercadería, y yo puedo coordinar los camiones que están yendo a Buenos Aires, para que no queden durmiendo 2 o 3 días allá porque no tengan carga, o para que tenga el camión, digamos, se tenga que volver a la apurada porque hay mucha carga allá y tiene que volver a hacer un segundo viaje. Entonces eso también se empezó a administrar. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿En pantalla lo ven? Sí. Otra de las oportunidades de mejora que nosotros vimos con el tiempo, y esto es un poco prueba y error lo que nos tocó a nosotros, por eso se los comparto a ustedes para que por ahí, digamos, ya lo empiecen a ver, es el tipo de depósito, ¿sí? Entre depósito de 2 niveles o depósitos de tipo, lo que se conoce en la jerga como depósitos de tipo AAA. ¿Cuál es la diferencia fundamental en este aspecto? ¿Sí? Fíjense, este depósito, que es el que nosotros construimos en Paso de los Libres, es un depósito de 2 niveles. Tengo planta baja y acá arriba tengo planta alta, ¿sí? Y lo que ustedes ven acá a la derecha es un depósito AAA, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia entre un depósito y el otro? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Sí? En el de 3 niveles tiene más estanterías, más estructura que en el simple. Exacto. Y acá, esto nos dimos cuenta tarde, lamentablemente. Cuando nosotros construimos este depósito, pensamos que era la mejor alternativa para nuestro tipo de negocio, para nuestro tipo de mercadería. Y construimos un depósito de 2 niveles, que como dijo alguno de los chicos ahí, tengo 2 niveles, planta baja y planta alta, y acá no tengo 2 niveles. Pero otra de la diferencia fundamental es esto. ¿Ven acá? ¿Cuántas columnas ven acá? Las columnas. Un montón de columnas en nuestro depósito. Muchas columnas, con lo cual yo dentro del depósito dificulta el lugar. Me dificulta la movilidad de los equipos. Para moverme con un tanque acá o un montacarga, tengo que tener mucho cuidado para no chocar con las columnas. Me limita el movimiento. Y acá en los depósitos AAA se caracterizan por no tener columnas internas. Es digamos, básicamente un depósito sin columnas internas, ¿sí? Y mucho más alto que este. Con lo cual, en este depósito, yo puedo armar estas estanterías que son... Puedo moverme con todos mis equipos.
Exactamente, puedo armar estantería más alta. Mucho más beneficio, AAA. Exactamente, puedo armar estanterías más altas y como esto es modular, en el momento que yo no ocupo determinadas estanterías las puedo desarmar y puedo ir adaptando mi Claro. depósito Porque son de movibles. forma más rápida. A mis necesidades, a la actualidad y a la demanda. Acá, por Pero ejemplo, yo muchas tengo... cosas después, ¿Cómo? muchas cosas a uno le pasa después con la práctica. Ahí se Claro, da cuenta uno. exactamente, Muchas cosas. con la práctica, pero también con no averiguar o con no, digamos, investigar con mayor profundidad sobre el tema. Nosotros en esto no éramos expertos en logística, no había ningún técnico en logística, ningún licenciado en logística en la empresa y se fue haciendo en relación a las posibilidades que teníamos. Después, con el tiempo, fuimos viendo de que hay todo un mundo por detrás de esto y nos fuimos dando cuenta digamos, con la práctica. Pero fíjense, el depósito en Buenos Aires ya tiene estas características AAA, ¿sí? Y no compramos un terreno en Buenos Aires como acá en Paso de los Libres y no construimos este edificio, sino que directamente lo alquilamos. Porque nos dimos cuenta también, ¿se acuerdan que la otra vez habíamos hecho el análisis si convenía alquilar o comprar? Y la empresa en su momento decidió comprar el terreno y construir. Lo mejor para la gestión logística es alquilar. Alquilar. Exactamente. ¿Por qué? Porque acá tengo un capital grande que está inmovilizado. Muerto, Si bien yo uso, estático. si bien yo uso las instalaciones, pero pongámosle que tengo acá, le voy a dar un valor irrisorio, ¿no? Pongámosle que todo este edificio cueste 10 millones de pesos, ¿sí? 10 millones. Está ahí y ahí nomás. Exactamente. Que si yo tomo esos 10 millones de pesos y compro mercadería y la revendo, le puedo sacar mucha ganancia. Tengo más ganancia. Exactamente. Y un alquiler de un depósito de este tipo en un polo industrial, por ejemplo, me puede estar saliendo, pongámosle 100.000 pesos por mes. En un año yo voy a gastar 1.200.000 pesos en alquiler, cuando que acá invertí 10 millones y seguramente dupliqué la ganancia a lo largo de un mes, por ejemplo, de 2 meses. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es tener un capital parado y lo que es alquilar? Y ahí nos dimos cuenta que para la operación logística era mejor alquilar que construir, que comprar y construir. ¿Se entiende? Otra de las cuestiones claro, que ahí se ve lo que pero es. hay que tener... Ahí yo tengo una diferencia. Sí. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso como usted se hizo una inversión de 10.000 y es mejor alquilar. Y tenemos en cuenta que al alquilar encontraron un lugar mejor, digamos. Sí. Pero digamos que, ¿cómo te puedo decir? El alquiler no se podía, como te digo, más allá de que no lo podemos ver el día de mañana que vos te haya otro lado. Pero así como vos invertiste 10 millones en algún momento, cuando lo vendas recuperás, y en su momento con las ventas y demás, digamos, ya se recupera también. O sea, es un costo que ya está estipulado, el tema de la compra del terreno y de la construcción que se hizo, ya es un digamos, no es, dentro de los costos es algo que ya está estipulado, si se lo quiere decir, ¿no? En cambio, yo al tema del alquiler, más que como un costo beneficioso, lo veo como un gasto. No. O sea, desde mi punto de vista. Nosotros también teníamos punto de vista, yo digo, tirar eso sí, como usted dice, por mes, que va subiendo, no es que queda para siempre. O si no, otro factor, otro factor que juega acá, por ejemplo, es vio cómo la economía rota constantemente. Y hoy vemos, por ejemplo, que en la calle están los programas del OIFE, de los pequeños emprendimientos. Entonces ahí vemos que hay capital efectivo circulante. Entonces, ¿eso cómo se puede sacar el beneficio? Vendiendo productos, teniendo el producto que tiene la gente. Porque, por ejemplo, los programas IFE, que son dinero en efectivo que tienen las familias por necesidad, es dinero circulante, que es ahí a donde se tiene que enfocar empresas como Sensei,
Sí, ¿no es claro. cierto? Y entonces ahí se ve el capital líquido. Si bien Exacto. es una inversión, es una propiedad, pero como la economía y el circuito Pero económico mirá, es tan cambiante, entonces son exactamente. cosas que se ven día a día. Entonces es estar a la vanguardia de la demanda, de lo que requiere Mira, más en los la últimos, gente. en los últimos años, nosotros también teníamos la política esa de que era mejor el capital invertido en la construcción, pero después con Sí, los distintos asesores nos dimos cuenta que nuestro negocio no es el inmobiliario. Nuestro negocio es comprar productos y revenderlos. Si nosotros tuviésemos en el rubro inmobiliario, sí, nosotros podemos construir un depósito, un edificio y después alquilarlo, o sea, ponerlo en alquiler o venderlo. Y ganamos con eso. claro. Pero acá tenemos un capital inmovilizado que cuando necesitamos hacer uso de este capital, porque la empresa, al igual que muchas empresas en los últimos años, digamos, tuvo dificultades económicas, pusimos el depósito a la venta y no conseguimos a lo largo de 5 años compradores para ese. Entonces, cuando necesitamos ese capital, transformarlo en dinero en efectivo para, digamos, sostener la empresa, no nos sirvió de nada, inclusive ni los bancos nos daban un crédito hipotecario por el edificio, con lo cual para nosotros esto se transformó en un gran capital que está Pérdida. parado. No es pérdida Capital ocio. necesariamente, pero yo Capital. le estoy sacando un beneficio, pero a esa plata le podría sacar mucho más beneficios si lo vuelco al Más negocio rédito. principal de la empresa, que es comprar y Mercaderías. vender mercadería, ¿sí? Y lo de alquilar, digamos, Que lo que es busca manejable dentro de la estructura de gastos de la empresa, Sí, ¿entiendes? Que lo que Otra, busca la empresa justamente es responder a los pedidos de la gente. Ese va a ser mi punto exactamente, número uno, aparte de como tratar de nosotros, tener esa mercadería para ese cliente. a nosotros no nos sirve tener una estructura muy grande, porque otra de las cuestiones que vimos a lo largo del tiempo es que la logística, la mayor eficiencia que tiene tener la logística es poder adaptarse al tamaño de la Poco empresa. tiempo. Exactamente, si nosotros tenemos un costo logístico Just muy in alto time dentro de la estructura de la es empresa, más gasto. generamos más gasto de lo que deberíamos ahorrar. Más ¿Se gasto de entiende? balde. Entonces, Claro. si tengo un depósito alquilado como esto y el negocio no me va bien, rescindo el contrato de alquiler, desarmo el Pérdida. depósito y voy a otro lado, con relativa facilidad. Este local yo Y no a lo puedo punto, desarmar, claro. no lo puedo desarmar. Y si lo alquilo voy a ganar muy poca plata. Y vender no es tan sencillo, vender un depósito de estas características, porque tengo que conseguir, digamos, a la novia que también Como utilice este local como para algo parecido. No le va a servir, por ejemplo, Claro. si quiere poner acá, no sé, tal vez una cancha de fútbol 5, no le sirve porque tiene muchas columnas en el centro. O sea, es difícil. Es de acuerdo a lo que uno necesita, es la infraestructura. Y este tipo de depósito, el AAA, es el que me da mayor flexibilidad en cuanto a poder, digamos, armarlo o desarmarlo, o inclusive cuando estoy operando poder modificarlo con relativa facilidad. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Estamos llegando al final. ¿Mm? Aprovechen, chicos, hagan preguntas. Y finalmente sobresale lo que es finalmente sobresale el concepto que habíamos visto de just in time, ¿no es cierto? De lo que es ir llevando los productos en la medida de lo que van pidiendo en el tiempo preciso. Just in time. Exactamente. Y ahí está, ¿no es Y para eso cierto? tengo que tener, La operación de la logística, de coordinar una los estructura. medios, los tiempos. Para eso tengo que tener una estructura De flexible que me responder, permita una organización agrandarme de en el momento responder. necesario o achicarme rápido en el momento necesario. En los últimos 4 años nos tuvimos que achicar muchísimo. Claro, tener esa flexibilidad. Porque el negocio en general también se achicó, digamos. No nos servía tener una logística tan grande y tan dimensionada. Claro, y más que nada porque... No es sino el de la venta de electrodomésticos. Claro, y más que nada todo rota, entonces yo no me puedo casar en una situación
porque el día de mañana todo es cambiante. Entonces siempre hay que primar la flexibilidad. Exacto, exacto. La flexibilidad es fundamental. ¿Algún otro? ¿Alguna otra duda? ¿Sugerencia? Yo la duda que tenía con Y, por respecto ejemplo, lo que son los... Sí. ¿Dos? Sí, hola. Se cortó, parece. ¿Qué pasó? No sé qué sucedió, se cortó, parece. No, Lucio puede ser esté haciendo una pregunta, le escucho muy bajito. No era yo. Creo Fabián, que había Alguien mucho está que preguntando. estaba. ¿Quién? Fabián parece que era próximo. Fabián era el que estaba hablando. Yo estoy hablando. Pero escúchale, Rafa. Sí, no le alcanzo a entender. Escribí por el chat, Fabián. Ahí sí, Fabián dice, yo estoy hablando, se me escucha muy bajo, muy bajo. ¿Ustedes hacen todo lo que son los pedidos exclusivamente con sus vehículos? No ocupan, por ejemplo, algún otro servicio terciarizado? Sí, No, porque para eso hacen las dos visitas.
volviendo al tema de su depósito que tienen invertido, digamos, si no pensaron en alquilar para un supermercado, minimercado, viendo la estructura por la foto, digamos que cuenta con más o menos con las características que podría llegar a tener un supermercado. Lo único que no recuerdo es que si está en un punto estratégico como para hacer como supermercado o no, digamos. No sé si lo pensaron. Ah, está. Ah, bien.
buenísimo. Muchas gracias.